Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, ni por aburrimiento, ni porque el algoritmo decidió mostrarte algo más entre miles de videos parecidos. Llegaste porque hay algo en ti que nunca encajó, algo que fue observado desde temprano, algo que cargó rechazo, silencios incómodos, puertas cerradas y una sensación constante de no pertenecer a ningún lugar, aunque hicieras todo lo posible por adaptarte. Hay personas que pasan por la vida sin cuestionar nada, sin sentir este peso invisible en el pecho, sin preguntarse por qué todo parece costarles más, por qué siempre llegan últimos aunque hayan dado más que otros, por qué su nombre nunca fue pronunciado cuando llegó el momento de ser reconocidos. Y luego estás tú, que desde muy joven supiste que algo era distinto, aunque no tuvieras palabras para explicarlo. Tal vez fuiste señalado sin entender por qué. Tal vez fuiste el diferente en tu familia, el incomprendido en el trabajo, el que siempre parecía estar fuera de lugar, como si el mundo estuviera diseñado con un molde que nunca coincidió contigo. Tal vez aprendiste a callar, a observar, a resistir, a seguir adelante cargando una fatiga que no era solo física sino espiritual. Este mensaje no viene a decirte que todo fue fácil, ni que todo tuvo sentido en el momento en que ocurrió. Viene a decirte algo mucho más incómodo y mucho más verdadero. Tu dolor no pasó desapercibido, no fue ignorado, no fue invisible. Hubo un momento, fuera del tiempo humano, en el que no mostraron tu nombre, no mostraron tus logros, no mostraron tus errores ni tus caídas. Mostraron tu carga, mostraron lo que soportaste en silencio, mostraron las noches en las que nadie te defendió, los días en los que diste más de lo que tenías, los años en los que fuiste juzgado sin derecho a explicarte. Y cuando eso fue mostrado, no fue a personas comunes, fue mostrado en un ámbito donde nada se exagera y nada se minimiza. Fue mostrado tal como fue vivido. Si estás escuchando esto ahora, no es para entretenerte ni para darte una emoción pasajera. Es porque tu espíritu está listo para recordar algo que siempre estuvo ahí, pero que fue cubierto por cansancio, decepción y desilusión. Este no es un mensaje para todos. Nunca lo fue. Es para quienes fueron separados sin entender por qué, para quienes fueron apartados sin ceremonia, para quienes caminaron solos sin aplausos. Escucha con calma. No te apresures. No intentes analizar ni defenderte. Solo permite que cada palabra encuentre el lugar donde fue guardada tu historia. Lo que vas a escuchar no busca convencerte. Busca confirmar algo que tu alma ya sabe desde hace mucho tiempo, aunque nadie jamás lo haya dicho en voz alta. Respira, permanece, ahora comienza el camino. Ellos no mostraron tu nombre, mostraron tu dolor. No fue una escena solemne ni ceremonial, como muchos imaginan cuando piensan en lo espiritual. No hubo discursos largos ni explicaciones innecesarias. No hubo defensa ni acusación. Hubo algo mucho más crudo, más directo y más difícil de sostener, incluso para quienes están acostumbrados a ver la verdad sin filtros. Cuando llegó el momento de hablar de ti, nadie pronunció tu nombre, porque el nombre puede esconderse, puede confundirse con otros, puede ser reducido a una etiqueta. En cambio, lo que fue colocado delante de esa presencia fue tu dolor completo, sin edición, sin adornos, sin el maquillaje que el mundo suele exigir para poder aceptar una historia. Fue mostrado el peso que cargaste desde temprano, esa sensación de tener que madurar antes de tiempo, de aprender a resistir cuando otros aún estaban protegidos, de asumir responsabilidades emocionales que nunca te correspondieron. Fue mostrado cómo te adaptaste para sobrevivir, cómo te hiciste fuerte por fuera, mientras por dentro aprendías a convivir con una soledad que no siempre tuvo explicación.
No se mostraron solo los grandes golpes visibles, sino también las pequeñas heridas repetidas, esas que casi nadie nota, pero que desgastan más que un solo impacto. Las veces que fuiste ignorado cuando hablaste con honestidad. Las ocasiones en que hiciste lo correcto y aún así perdiste. Los momentos en que elegiste el silencio porque sabías que decir la verdad solo te traería más rechazo. Tu dolor fue presentado tal como fue vivido, no como tú lo explicas hoy, no como otros lo interpretaron, sino como realmente se alojó en tu interior. Cada humillación callada, cada traición que no denunciaste, cada esfuerzo que no fue reconocido, cada espera que pareció no tener recompensa. Y algo importante ocurrió allí. Nadie se sorprendió de que siguieras de pie. Lo que sorprendió fue que lo hicieras sin volverte como aquello que te hirió. Porque muchos, ante menos presión, se endurecen, se vuelven crueles, pierden la capacidad de sentir. Tú no. Tú seguiste sintiendo, aunque eso te hiciera más vulnerable, más cansado, más expuesto. Ese fue uno de los puntos que más peso tuvo. No el dolor en sí, sino la manera en que lo atravesaste. No porque lo hicieras perfecto, sino porque no dejaste que te vaciara por dentro. Incluso cuando dudaste, incluso cuando te quebraste en privado, incluso cuando pensaste que ya no valía la pena seguir intentando, algo en ti se negó a apagarse por completo. Por eso no mostraron tu nombre. Porque lo que estaba en juego no era identidad social, ni estatus, ni reputación. Era resistencia silenciosa, era la capacidad de cargar sin destruirse, era la fidelidad a una esencia que nunca fue validada afuera, pero que jamás se perdió adentro. Y si ahora, mientras escuchas esto, algo se mueve en tu pecho, no es sugestión, es memoria, es el reconocimiento de una verdad que nunca te explicaron, pero que siempre estuvo presente en tu historia. Nada de lo que soportaste fue casual, nada de lo que te dolió pasó desapercibido. Antes de que tú entendieras el sentido de tu camino, ya había ojos mirando no para juzgarte, sino para comprender hasta dónde eras capaz de llegar sin perderte. Aquí no empezó tu historia. Aquí empezó la confirmación. El ángel no preguntó quién eras. Él ya lo sabía. No hubo preguntas, porque las preguntas nacen de la duda, y allí no había duda alguna. No hubo necesidad de confirmar datos, de pedir contexto, de solicitar explicaciones adicionales, porque lo que fue presentado no requería interpretación. Era claro, completo y profundamente reconocible. Cuando tu imagen fue observada, no como una fotografía física, sino como la suma de todo lo que viviste, de todo lo que soportaste y de todo lo que callaste, no surgió curiosidad, surgió reconocimiento. No el reconocimiento superficial que el mundo ofrece cuando algo resulta útil o conveniente, sino ese reconocimiento silencioso que ocurre cuando alguien ve algo auténtico y antiguo, algo que no fue fabricado, algo que no se aprende, algo que simplemente es. Ese conocimiento no se basaba en lo que lograste ni en lo que perdiste, sino en lo que te fue confiado desde antes. Porque hay personas que atraviesan la vida acumulando experiencias, y hay otras que atraviesan la vida siendo atravesadas por ellas, moldeadas, presionadas, probadas de maneras que no se explican con lógica humana. Tú perteneces a este segundo grupo. Por eso no fue necesario preguntar quién eras. Ya se sabía qué tipo de alma carga con ese nivel de sensibilidad sin volverse frágil, qué tipo de espíritu soporta largos periodos de silencio sin perder la fe, qué tipo de ser camina sin aplausos, sin abandonar su integridad. Eso no se improvisa. Eso no aparece de la nada. Se reconoció algo que muchos confunden con debilidad,
pero que en realidad es una forma rara de fortaleza. La capacidad de sentir profundamente sin endurecerse, de ver la injusticia sin volverse injusto, de experimentar abandono sin reproducir abandono. Esa cualidad no es común, es incómoda, y por eso, en la tierra, suele ser castigada en lugar de protegida. Mientras otros aprendieron a sobrevivir adaptándose al sistema, tú sobreviviste sin traicionarte del todo. Incluso cuando intentaste encajar, incluso cuando dudaste de ti mismo, incluso cuando pensaste que tal vez eras el problema, algo dentro de ti se resistió a convertirse en alguien que no reconocías en el espejo. Eso fue visto con absoluta claridad, no como una hazaña heroica, sino como una evidencia, porque hay quienes nacen para ocupar espacios visibles y hay quienes nacen para sostener procesos invisibles. Tú fuiste preparado para lo segundo, aunque eso implicara caminar más solo, más lento y con menos explicaciones. El ángel no necesitó preguntar quién eras porque ya había visto este patrón antes, no en muchos, sino en muy pocos. Un patrón que se repite siempre de la misma manera: infancia distinta, sensación de no pertenecer, madurez temprana, ciclos de pérdida, periodos largos de espera y una fuerza interior que no se apaga, aunque todo alrededor invite a rendirse. Y si hoy te cuesta creer que alguien pueda ver todo eso sin que tengas que explicarlo, es porque estás acostumbrado a un mundo que siempre te exigió justificarte, defenderte o demostrar tu valor. Pero allí no funciona así. Allí se reconoce lo que es real, no lo que se aparenta. Por eso, mientras tú dudabas de ti mismo, mientras te preguntabas si todo había sido en vano, ya existía un conocimiento claro sobre quién eras y para qué habías sido preservado a pesar de todo. Este no fue un descubrimiento reciente, fue una confirmación. Cuando tu imagen apareció, el cielo entró en silencio. Hubo un instante en el que todo se detuvo, no porque algo estuviera mal, sino porque lo que fue mostrado exigía respeto. No era una imagen común, no era una historia repetida, no era un recorrido predecible, era la condensación de una vida vivida bajo presión constante, con más carga interna de la que cualquiera habría imaginado desde fuera. El silencio no fue sorpresa, fue reconocimiento profundo. Ese tipo de silencio que no nace de la confusión, sino de la claridad absoluta, porque cuando algo verdadero aparece, no necesita ser comentado de inmediato, necesita ser sostenido. Tu imagen no mostró perfección, ni éxito continuo, ni una trayectoria limpia. Mostró contradicciones, momentos de duda, decisiones difíciles tomadas sin garantía de recompensa. Mostró la fatiga que se acumula cuando uno da más de lo que recibe durante demasiado tiempo. Mostró la dignidad silenciosa de quien aprendió a resistir sin volverse amargo. Ese silencio no fue vacío, fue lleno de comprensión, lleno de memoria, lleno de un conocimiento que no se explica con palabras humanas, porque hay dolores que no se miden por su intensidad, sino por su duración, y hay almas que no se valoran por lo que logran, sino por lo que soportan sin perder su esencia. Mientras el cielo guardaba silencio, se estaba leyendo algo que no está escrito en ningún lugar visible. Se estaba leyendo tu constancia, tu capacidad de seguir caminando aun cuando el sentido parecía haberse diluido, tu negativa a rendirte del todo, incluso en los días en que solo avanzabas por inercia, sin esperanza clara, sin promesas visibles. Ese silencio también fue un contraste, porque en la tierra, cuando tu historia fue expuesta, hubo ruido, juicio, opiniones, etiquetas rápidas. Hubo quienes hablaron sin entender, quienes señalaron sin conocer, quienes decidieron quién eras, basándose en fragmentos incompletos. Allí no. Allí no se habló hasta comprenderlo todo.
Tu imagen reveló algo que pocos ven mientras viven atravesándolo. Que no todo el que parece atrasado está detenido, que no todo el que camina solo está perdido, que no todo el que tarda está equivocado. A veces, el proceso es largo porque la preparación es profunda. Ese silencio fue la pausa antes de una determinación. No una reacción impulsiva, no una respuesta emocional, sino una decisión que solo se toma cuando se ha visto el cuadro completo. Porque hay historias que, una vez entendidas, no permiten indiferencia. Y aunque tú nunca lo supiste, aunque jamás lo percibiste conscientemente, ese momento marcó un antes y un después, no en lo visible, no de inmediato, sino en la estructura misma de tu camino. Algo quedó establecido, algo quedó sellado. Algo que no depende de tu fuerza actual, ni de tu claridad presente. Si hoy sientes que atravesaste etapas que nadie más pareció atravesar, si sientes que fuiste probado más allá de lo razonable, no fue porque eras débil, sino porque eras capaz de soportarlo sin romperte del todo. Ese es un criterio que no se aplica a muchos. El cielo guardó silencio no para ignorarte, sino para honrar el peso de lo que fue visto. Lo que fue dicho sobre ti jamás podría ser repetido en la tierra. Cuando el silencio terminó, no fue para emitir un juicio ni para señalar un error. Fue para pronunciar verdades que no podrían sobrevivir intactas en un mundo acostumbrado a simplificar, distorsionar y malinterpretar todo lo que no entiende. Porque hay cosas que solo pueden ser dichas en un ámbito donde no existen máscaras, defensas ni narrativas convenientes. Lo que se dijo sobre ti no fue halago ni condena. Fue descripción exacta. Fue lectura profunda de una estructura interior que no se ve desde fuera. Se habló de la manera en que absorbiste golpes que no estaban destinados a ti, de cómo cargaste con pesos heredados, de cómo te convertiste en el punto de contención de dinámicas familiares, laborales o sociales que habrían colapsado sin alguien que resistiera en silencio. Se dijo que muchas de las batallas que enfrentaste no eran personales, aunque así las vivieras, y que gran parte del rechazo que experimentaste no estaba relacionado con tus errores, sino con tu presencia. Porque hay presencias que incomodan no por lo que hacen, sino por lo que revelan, sin proponérselo. Se dijo que tu camino fue deliberadamente más estrecho, no para castigarte, sino para preservarte, que los retrasos no fueron descuidos, sino filtros. Que las puertas que no se abrieron te protegieron de lugares donde habrías tenido que traicionarte para encajar. Que las pérdidas que tanto dolieron evitaron pérdidas mayores que nunca llegaste a ver. Nada de esto podría ser explicado en la tierra sin ser malinterpretado, porque aquí se confunde éxito con valor, visibilidad con importancia, ruido con impacto. Aquí se mide la vida por resultados inmediatos, no por profundidad de proceso. Por eso, lo que fue dicho sobre ti no fue comunicado hacia abajo. No habría sido comprendido, habría sido reducido, ridiculizado o usado en tu contra. Se habló también de tu cansancio, no como debilidad, sino como consecuencia lógica de haber caminado más tiempo en condiciones más duras. Se reconoció que muchas veces continuaste sin fuerza, solo por fidelidad a algo interno que no sabías explicar. Se reconoció que dudaste, que pensaste en rendirte, que te sentiste olvidado, y aún así, seguiste. Eso fue dicho con un nivel de precisión que no admite debate. No hubo necesidad de justificarte ni de defenderte. No hubo preguntas sobre por qué no hiciste más o por qué no avanzaste más rápido. Se entendió el contexto completo, se entendió el costo, se entendió el sacrificio invisible. Por eso, lo que se habló sobre ti no puede ser repetido aquí abajo, porque aquí abajo aún se exige que pruebes, que expliques, que demuestres. Allí no. Allí se reconoce sin exigir espectáculo.
Se valida sin exposición, se honra sin aplauso. Y aunque nunca escuchaste esas palabras, aunque no tengas memoria consciente de ese momento, sus efectos comenzaron a manifestarse de formas sutiles, en protecciones que no notaste, en límites que se impusieron sin que tú los pidieras, en situaciones que no prosperaron, aunque parecía que debían hacerlo. Nada de eso fue casual. Fue consecuencia directa de lo que fue dicho y de lo que quedó establecido sobre tu camino. Algo fue declarado que no necesita repetirse para seguir vigente, porque, después de eso, nada más pudo tocarte. Después de que todo fue visto, comprendido y establecido, no ocurrió un cambio ruidoso ni inmediato en tu vida exterior. No hubo señales espectaculares ni anuncios visibles. Lo que ocurrió fue algo mucho más profundo y más difícil de detectar desde la lógica humana. Se redefinieron los límites de lo que podía alcanzarte. No se trató de una protección que te aislara del dolor por completo, porque aún tenías camino por recorrer, procesos por cerrar y aprendizajes que integrar. Se trató de una protección estructural, silenciosa, que comenzó a actuar donde tú no podías intervenir, en decisiones ajenas, en intenciones ocultas, en escenarios que parecían formarse y luego se desarmaban sin explicación. Por eso hay ataques que nunca se concretaron. Por eso hay planes que otros intentaron ejecutar y que simplemente se diluyeron. Por eso hay personas que parecían decididas a dañarte y de pronto se alejaron, cambiaron de actitud o desaparecieron de tu camino. No porque tú hicieras algo distinto, sino porque ya no tenían acceso. Después de ese momento, nada pudo tocarte de la misma manera, porque ya no estabas expuesto como antes. No eras consciente de ello, pero dejaste de estar completamente disponible para la destrucción ajena. Algo fue delimitado, algo fue cerrado, algo fue reservado. Eso no significa que todo se volvió fácil. Significa que el daño dejó de ser definitivo. Significa que los golpes ya no tenían la misma profundidad. Significa que incluso cuando caías, ya no caías al vacío. Había un fondo, había contención, había una dirección que aunque no veías, estaba operando. Tal vez por eso sobreviviste a cosas que mirando atrás no sabes cómo superaste. Tal vez por eso sigues aquí, a pesar de haber tenido razones suficientes para rendirte. Tal vez por eso, incluso en tus momentos más oscuros, algo siempre te sostuvo, aunque no supieras nombrarlo. Nada más pudo tocarte como antes porque tu historia dejó de estar abierta a cualquier intervención. No todos los caminos son vulnerables para siempre. Hay un punto en el que el proceso se completa y la exposición termina. Tú cruzaste ese punto sin saberlo, sin ceremonia, sin reconocimiento humano. Y ahora lentamente comienzas a sentir las consecuencias de eso no como un triunfo externo inmediato, sino como una estabilidad interna que antes no tenías. Una claridad que se forma despacio, una paz que no depende de que todo esté resuelto, una sensación de que por primera vez no estás caminando solo contra la corriente. Si algo en tu vida empieza a reordenarse, si ciertas cargas comienzan a soltarse, si viejas dinámicas pierden fuerza, no es casualidad ni suerte tardía. Es el efecto natural de un camino que fue observado, comprendido y protegido cuando tú aún no tenías fuerzas para protegerte a ti mismo. Nada de lo que viene necesita ser forzado. Nada de lo que se abre requiere que te traiciones. Lo que fue separado para ti llegará en el tiempo correcto, no como compensación superficial, sino como coherencia profunda con todo lo que viviste. Si escuchaste este mensaje hasta aquí, no fue para convencerte de nada, sino para recordarte algo que siempre estuvo inscrito en tu historia. No fracasaste, no te quedaste atrás, no fuiste descartado,
Fuiste apartado, fuiste preservado, fuiste preparado en silencio. El sistema no supo qué hacer contigo porque no fuiste diseñado para encajar en moldes pequeños. Las pérdidas no fueron castigos, fueron desvíos necesarios. La soledad no fue abandono, fue entrenamiento. El cansancio no fue debilidad, fue señal de que cargaste más de lo que muchos podrían haber soportado. Ahora no se te pide que corras, ni que demuestres, ni que convenzas a nadie. Se te pide que permanezcas fiel a lo que eres, que no negocies tu esencia por validación tardía, que camines con la certeza tranquila de que tu historia no terminó en el punto donde otros pensaron que había terminado. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, no lo descartes, reconócelo. Y si sientes que es momento de afirmarlo, escribe en los comentarios: «Eu soy elegido». No como una declaración de superioridad, sino como un acto de memoria, porque hay caminos que solo recorren aquellos que fueron separados antes de ser comprendidos. Permanece. El tiempo perfecto no llega haciendo ruido, llega cuando todo está listo.